yo fui nacido en Sudáfrica. Y mucha gente me dice, pero Johannes, qué bueno que tú sos un misionero viviendo en Paraguay. Nada que ver. No me fui a Paraguay para ser un misionero. Sí, actualmente estoy trabajando tiempo completo en el reino de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo llegué en Paraguay el año 97, lejos del camino del Señor. Muy lejos del camino del Señor. Sí, mamá y papá, los abuelos, todos son o eran, porque algunos abuelos ya fallecieron, creyentes de la iglesia evangélica. Yo, rebelde, como decimos en Paraguay, a la gran 7. Yo no quería saber nada de Dios. Y mi motivación para llegar a Latinoamérica, y perdón, lo voy a decir en inglés, mi moto de la vida, el lema, así lo que me motivaba, sexo, drogas y rock and roll. Sex, drugs and rock and roll. Yo pensaba, wow, Latinoamérica. Y Paraguay era conocido en 97 como la autopista de las drogas en Latinoamérica. Entonces, claro, me voy para ayudar a papá a empezar un negocio en Latinoamérica. Una noche, y no voy a contarles toda mi historia, no tenemos el tiempo, queremos hablar sobre el liderazgo. Pero una noche, sentado, solo, verano de Paraguay, fumando, mirando a la luna, dijo, por alguna razón, Dios, aquí estoy. Y yo, como alguien quien creció en la iglesia, porque los padres eran o son creyentes, yo tenía todo el conocimiento, pero yo no tenía una relación con Dios, ¿no? Entonces yo esperaba en ese momento, como yo estuve entregando mi vida a Dios, que en este momento que los cielos van a abrirse, que una luz va a caer del cielo, que una paloma va a bajarse y que Dios mismo va a decir, bien hecho mi hijo fiel. Esa era mi esperanza. ¿Y sabe qué? Cri, 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 cri. Un sudafricano perdido en el Chaco, Paraguay, y un grillo en el fondo. Me fui a la cama decepcionado de este Dios, lo que todos me predicaron toda mi vida. El día siguiente yo me levanté y sentí algo diferente en mi vida. Yo tenía por la primera vez en quizás 10 años un sentir que alguien o algo me ama, que alguien o algo tiene un propósito con mi vida. Y para mí era lógico que este era el Dios Todopoderoso. Cambié mi vida 180 grados. Me fui a la iglesia. El pastor enseguida me dijo, sí, tú tienes un llamado sobre tu vida. Liderazgo. ¿Qué? Bueno, tú sos líder de jóvenes. Y así empezó a crecer, crecer, crecer. Yo no quería estar en liderazgo. Menos liderazgo en la iglesia. Y claro, yo te puedo citar todo el currículum, todos mis estudios, porque invertí mucho tiempo en estudiar liderazgo, invirtiendo tiempo en, primero, el tema de liderazgo cristiano, 3 años en Alemania, luego teología, otros 4 años en Estados Unidos, programa de maestría, todo para realmente ser capaz de hablar y enseñar sobre mi pasión, que es capacitar y empoderar a la nueva generación de líderes. Si tú estás aquí hoy en la tarde, creo que Dios quiere usarte para impactar no solamente a tu ciudad, a tus jóvenes, pero a miles de personas. Y hoy en día, como recién hemos escuchado a través de las redes sociales, es mucho más fácil que hace 10 años. Lo que quiero decirte, lo que he aprendido en el liderazgo, es una cosa súper simple. Si tú quieres empezar a capacitar la nueva generación, lo único que tú tienes que hacer, y recién fue mencionado por ambos de ustedes, gracias por preparar el camino, escuchar. Pasar tiempo con la persona, camina con la persona, ama a la persona. Si tú tienes un discípulo,
y tú quieres convertir a esta persona en un líder de impacto, tú tienes que amar a la persona, conocer a la persona. Gracias. Hay un versículo muy interesante, lo que vamos a leer juntos, si ustedes pueden. Sí, que solo quiero asegurar que es. Sí, este es. Según un teólogo alemán, Hartmut Knorr, cada persona está en una de 7 diferentes etapas de la vida. Y todas estas 7 etapas de la vida encontramos en este versículo. ¿Puedo pedir a un voluntario que él o ella lean en voz alta este versículo? ¿Alguien? ...34... Vino la palabra de Jehová, diciendo... 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová al Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacienta a sí mismo. ¿No apacientas los pastores a los rebaños? 3. Coméis las grasuras y os vestís de la lana. La engordada de Golyai, mas no apacentacéis a las ovejas. 4. No fortalecisteis la debilidad, ni curasteis la enfermedad. No vendasteis la pertuquebrada, no volvisteis al redil de la descarriada, disculpas, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñado de ellas con dureza y con violencia. 5. Y anda errantes por falta de pastores, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todas collas alto. Collado. Ya no veo. Ya no veo. A ver. Permiso. Terminando el 6 y ya está bien. Ok, y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Sí. Gracias. Gracias por ayudar, señorita. Y por eso yo como extranjero no quería leer este texto bíblico, porque, mira, ya, si a ustedes no lo sale, ¿cómo va a ser si yo tengo que leerlo, no? Es Ezequiel 34, los versículos 1 al 6. Ezequiel 34, 1 al 6. ¿Te dieron cuenta que él está hablando en este pasaje sobre diferentes etapas de la vida? En el primero, los engordados. Entonces, si estamos hablando de etapas de la vida en que una persona puede encontrarse, ¿quiénes son los engordados? Son aquellos quienes son los sobreestudiados, los siempre saben más que el pastor o el líder. Son aquellos quienes no son enseñables, no son dispuestos de ayudar o ser o aprender cosas nuevas. En el segundo lugar, los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Las personas sin energía, sin motivación, no son capaces de ayudarte con trabajitos. En el tercer lugar, los enfermos. Las enfermedades pueden ser enfermedades físicas o enfermedades mentales. Los heridos, aquellos quienes son lastimados o son sensibles sobre algún tema, lo que puede durar años y años para que ellos reciban su sanación interior. El siguiente, los descarriados, y son aquellos quienes
se apartaron o se enfriaron en el camino del Señor, ¿no? Los perdidos, aquellos quienes no conocen al Señor todavía, también existen esta gente, y hay muchos de ellos, como todos sabemos. Y obviamente el séptimo, el último, lo que no van a ver ahí es las ovejas fuertes y sanos. Porque también existen personas quienes están bien, caminan con el Señor. Todos tenemos defectos, todos somos pecadores, pero algunas personas sí son fuertes y pueden enseñar, instruir a otros. Hay miembros en tu iglesia, en tu grupo juvenil, quienes son bien, son ovejas sanos. Entonces, según el teólogo, cada persona está en una de estas 7 etapas. Y es tu responsabilidad como un líder de reconocer y saber en qué etapa de la vida está cada uno de tus ovejas o tus discípulos, para poner otro nombre. Porque yo no puedo trabajar en la misma forma con una persona quien tiene heridas en su corazón que con una persona quien tiene una pierna rota o quebrantado. La forma de hablar con ellos y en trabajar con ellos son diferentes. Yo no puedo trabajar en la misma forma con alguien quien está frío, quien perdió su camino con el Señor, que con un joven que realmente está caminando cerca en la presencia de Dios. Yo como líder, es mi responsabilidad y mi obligación de cambiar mi estilo de liderazgo para adaptarme a la persona quien yo quiero ayudar y capacitar. Yo tengo el privilegio yo soy joven, no me entiendo mal, quizás para algunas personas ellos van a decir, el viejo. No soy viejo, tengo apenas 46 años, pero tuve el privilegio de trabajar en eventos muy pequeños hasta eventos muy grandes con el pastor Luis Palau, Billy Graham en su época, etc. Con estadios llenos de gente. Y he aprendido diferentes estilos de liderazgo. Pero realmente, si tú quieres enseñar y capacitar a la futura generación de líderes, no es capacitar a las multitudes. Es como dijo, yo creo que Yoxan lo mencionó, Mirka, uno de los dos, Jesús tenía 12 discípulos. Él invirtió el mayor tiempo en 12 para formarlos, para que ellos puedan salir y cambiar el mundo. Y yo creo que es nuestra responsabilidad como líderes también de identificar quiénes queremos capacitar, amarlas con todos nuestros corazones y entender en qué etapa de la vida están para poder guiarles y formarles para que ellos tengan un impacto en el mundo. Realmente me gustaría hablar mucho más con ustedes y ya estoy sintiendo en mi corazón que el pastor en mí está por salir y voy a empezar a predicarlos y no hay tiempo para predicar hoy a la tarde. Entonces, Leandro, te quiero invitar, por favor, si no, jamás voy a entregarte ese micrófono y vamos a predicar toda la tarde, toda la noche. Entonces, Leandro, por favor. Bueno, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Mi nombre es Leandro Sandoval. Como ya nos estuvieron presentando, pero para los que fueron llegando, soy de Paraguay. Sirvo como misionero en una organización que se llama Movida, Moviendo Vidas. Algunos creo que recibieron un folletito también de mi parte que habla un poco más de la organización. Estamos sirviendo aquí con mi familia, mi esposa y mis 2 hijos desde hace 5 años en Ecuador, trabajando para movilizar, para desafiar, para animar, para involucrar especialmente a jóvenes en la misión de Dios. Y hoy, por la gracia y misericordia de Dios y por la invitación también de Coicón Joven y a través de Johannes, poder hablar un poco de este tema que tiene que ver con la formación de nuevos líderes. ¿Me prestas esta sillita un ratito, por favor? Aquí está, gracias. Entonces, el desafío que tenemos es formar nuevos líderes, formar personas que van a continuar de alguna manera el trabajo, el desafío, el legado que nosotros hemos recibido, pero al mismo tiempo que vamos a estar compartiendo también a otras generaciones. Yo no sé si ustedes sienten frío.
No sé si ustedes sienten frío ahora, ¿verdad? Hagamos lo siguiente, pónganse de pie un ratito. Pónganse de pie. Para movernos así un poquitito y tal vez liberar un poco no sé, el calor o algo así. Haga algo, muévase. Muévase. Dime, hermano, ¿qué hace falta? ¿Ah? Ahí está bien. Para que se vea en la cámara. Bueno, ahí a la persona que está a tu lado, no sé, darle un masajecito, una palmadita, un abrazo. Dios te bendiga, hermano. Transmítele algo de calor corporal, algo así como para que no se duerma nadie. Ya, solamente para movernos un poquitito. Ahora sí, toma otra vez su asiento y continuamos con este taller. Hemos estado recibiendo diferentes desafíos en este COICOM. Y algunos tienen que ver también con lo que esta mañana estábamos viendo, el uso de las nuevas tecnologías. ¿Cómo vamos a usar las nuevas tecnologías para poder compartir de Jesús? Y en el taller anterior también nos estaban hablando de eso. ¿Cómo vamos a alcanzar a esta generación, que es una generación tal vez diferente, que es una generación que usa nuevos medios, es una generación nativa digital? ¿Por qué? Porque ya nació con los medios digitales. Entonces es un desafío también. Lo que me gustaría a mí proponer es que si vamos a levantar una nueva generación de líderes con un liderazgo de servicio, necesitamos reconocer siempre que nuestro modelo tiene que ser Jesús. Si vamos a ser discípulos a la manera de Jesús, aunque usemos nuevas tecnologías, aunque usemos nuevas formas de liderar, aunque usemos diferentes maneras, siempre tenemos que estar pensando que el modelo que nos dejó Jesús tiene que ser de alguna manera autoritativa para nosotros. Si queremos tener los mismos resultados que Jesús tuvo en su ministerio, no podemos hacer las cosas de manera diferente a la que Jesús hizo. Y quiero tal vez en los próximos minutos presentar un poco cuáles son algunas características del modelo de liderazgo de Jesús con la cual Él fue trabajando con sus discípulos. Una presentación más. Antes que nada quiero hacer como una descripción de la realidad en que estamos viviendo, porque cuando miramos a nuestro mundo nos damos cuenta que este es un mundo en crisis. Es un mundo que está sufriendo una crisis. O sea, no necesitamos pensar demasiado, hacer el análisis para darnos cuenta que estamos en primer lugar en una crisis económica. Hay problemas económicos, hay problemas de dinero. No sé si ustedes tienen problemas de dinero, ¿verdad? Yo tengo problemas de dinero. Soy de Paraguay, como les estaba diciendo, vivo aquí en Ecuador y por cada dólar yo necesito cambiar eso a 7,000 guaraníes. Imagínense el problema económico que tengo. Cada vez que me voy y me compro algo de la despensa cerca de mi casa, la ves y me dice, $1. Me dice, en el corazón me clava ese $1. ¿Por qué? Porque para mí son 7,000 guaraníes. Entonces ya aprendí a no hacer más la conversión. Porque si no me pongo triste todo el tiempo, ¿verdad? Tengo que ya empezar a pensar en dólares. Entonces tenemos otra crisis que tiene que ver también con las guerras que estamos viendo. Guerra entre Rusia y Ucrania, guerra entre Israel y la Franja de Gaza, rumores de guerra entre China y Taiwán, porque China va a invadir Taiwán. Entonces también vemos una crisis en cuanto a los recursos en nuestro mundo. Hay una escasez de recursos energéticos. Hoy, dentro de poco, si quieres comprar un carro, ya no va a ser más a gasolina fósil, ya no va a ser a un combustible fósil. ¿Por qué? Porque a toda hora es eléctrico. Vamos a tener que empezar a usar todo aparato eléctrico. ¿Por qué? Porque empieza a haber una crisis, una escasez de recursos energéticos. Entonces tenemos varias crisis que nos estamos enfrentando a nivel mundial. Otra cosa que también estamos viendo es, hay una transición también. Este es un mundo de transición, es un mundo que está cambiando. En el taller anterior nos estaban hablando justamente de las diferentes generaciones. Y aunque enfatizamos un poco la generación alfa y la generación X, en este momento, al mismo tiempo, estamos viviendo varias generaciones. En mi caso,
Yo tengo 44 años, ya soy de otra generación también, ¿verdad? Una generación anterior. Pero al mismo tiempo están mis padres también, que son de otra generación. Pero estamos todos viviendo en este mismo contexto al mismo tiempo. Y necesitamos también entender que hay un cambio, una transición generacional. Antiguamente, en otros tiempos, tal vez los cambios generacionales, las transiciones generacionales no eran tan dramáticas como es hoy en día. Sin embargo, hoy estamos viendo que prácticamente cada 10 años o aún cada 5 años, la experiencia de esa generación puede llegar a ser completamente diferente a de la generación anterior. Hasta hace muy poco, la canción más reproducida en YouTube, ¿saben cuál era? Hasta hace muy poco la canción o el video musical más reproducido en YouTube era la canción Despacito. ¿Cuántos conocen la canción Despacito? Que levanten su mano para ver los viejos que están aquí. Ahí está. ¿Saben en este momento? ¿Y saben cuándo fue eso? Hace 10 años atrás. Ya va a decir alguno, ¿qué? 10 años, si eso fue el año pasado nomás que estábamos bailando Despacito, dicen ahí las chicas. Hace 10 años atrás. ¿Saben cuál hoy es el video musical más reproducido en YouTube? Baby Shark, exactamente. Baby Shark supera casi 4 veces la cantidad de reproducciones de Despacito. ¿Saben por qué? Porque hace 10 años atrás, la generación que estaba viendo YouTube tenían tal vez unos 20 años. 10 años después, esa misma generación que tenía 20 años, ¿cuánto tiene ahora? 30. Y además, ¿qué tienen ahora los 30? Hijos. ¿Y qué hacen con los hijos? Mijito, no moleste, toma. Y le damos el celular. Entonces reproduce. Baby shark, chi, 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 chi. ¿Y qué hace el niño? Se ríe y después, otra vez. Y otra vez. Baby shark, chi, chi. ¿Y cuando termina el video? Otra vez. Entonces al final, Baby Shark terminó siendo el video musical más reproducido en YouTube. ¿Por qué? Porque hay una generación entera que aunque no tienen celulares, aunque no pagan internet y aunque no tienen acceso, por sus padres ellos están teniendo acceso. Y estamos viviendo todos al mismo tiempo. Otra característica de nuestro tiempo es que también estamos la iglesia está en el mundo, pero antes que eso hay también una transición muy interesante que ya nos estuvieron hablando, que es la transición de lo digital de lo analógico a lo digital. Hasta hace poco todos escribíamos a mano y en papel, pero ahora viene lo digital, todos haciendo scroll, screen y touch y todo ese tipo de cosas. Pero ahora ¿qué viene? La inteligencia artificial. Estamos pasando otra vez a otra transición de lo analógico a lo digital y de lo digital a la inteligencia artificial. Entonces tenemos ese desafío también en el cual somos llamados a ministrar a esta generación. Somos llamados a liderar a esta generación y somos llamados a levantar una nueva generación. La iglesia también está en el mundo, pero hoy la iglesia sufre de algo que se llama una especie de síndrome pospandémico. Síndrome pospandémico. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia las iglesias estaban rebosando, teníamos muchos miembros, teníamos muchos recursos, pero después de la pandemia, ¿qué ocurre? Ocurre una fatiga en el liderazgo, hay una disminución en la asistencia, hay una disminución también en los recursos que ahora tenemos que administrar dentro de la iglesia y tenemos que servir a Dios ahora con menos líderes, con menos gente y con menos recursos. Y ahí Dios nos llama a levantar una nueva generación de líderes. La siguiente diapositiva, hay un par de versículos que me gustaría compartir. Soy pastor, soy misionero, entonces les voy a estar compartiendo mucha Biblia, muchos versículos bíblicos. Jueces 2:10 dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir,
Si uno lee todo el texto, todo el capítulo de Jueces capítulo 2, está hablando de que Josué y todos los que habían llegado con el pueblo habían entrado en la tierra prometida y habían conquistado la tierra prometida. Mientras vivía Josué y Caleb y otros, ellos eran fieles a Dios. Pero después esa generación murió. ¿Y qué dice? Que se levantó otra generación. Sin embargo, esta otra generación, ¿qué pasó? No conocía a Jehová, no conocía las obras que Jehová había hecho. Y si uno sigue leyendo, incluso el texto dice que esa generación se apartó y fue detrás de los dioses falsos. ¿Acaso no es eso mismo que estamos viendo hoy? Hoy se está levantando delante de nosotros una generación, y como decía un pastor amigo mío, esta es una generación que peca, y que peca en serio, y que no tiene miedo de pecar, que se deleita en el pecado, que promueve el pecado y que quiere que otros pequen. De hecho, hay algunos que marchan orgullosos diciendo, este es mi pecado. Marchan orgullosos diciendo y animan a que otros se unan también a ese mismo pecado. Se está levantando una generación que no conoce a Jehová, que no conoce la palabra de Dios, que no conoce las obras que Jehová ha hecho. Por lo tanto, tenemos nosotros la responsabilidad de levantar otro tipo de generación. Una generación que sí conozca a Dios, que sí ame a Dios, que sí ame la palabra de Dios, que esté dispuesta a vivir en santidad delante de Dios. Porque ese creo que es el desafío más grande que también desde Coicón nos están diciendo, que tenemos que vivir en santidad. No se trata solamente de tener los recursos, los elementos y los medios, sino que tenemos que vivir a la manera de Dios, según el modelo de Jesús. Avancemos un poco más, porque se nos va el tiempo y los pastores normalmente hablamos mucho, y después yo ya voy a empezar a recoger la ofrenda también, ¿eh? El ejemplo de Jesús, Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estos dos textos nos están hablando de que Jesús tiene que seguir siendo el modelo para nosotros, la manera en que nosotros vamos a levantar una nueva generación. Y otra vez insistimos, no podemos esperar los mismos resultados de Jesús si no hacemos las cosas de la misma manera que hizo Jesús. Y no estamos hablando de que no vamos a usar los medios electrónicos, ni el equipo de sonido, ni ese tipo de cosas, sino de los principios que Jesús utilizó a la hora de trabajar con aquellos a quien Él estaba cerca de Él y que los levantó con lo que nosotros hoy conocemos como los apóstoles y los discípulos de Jesús. Hoy el Señor nos llama también a levantar otra generación, y lo que queremos proponer son algunos principios según el modelo de Jesús. Vamos a ir viendo algunos más adelante. Primer principio, si me ayuda Doménica, por favor. Primer principio, el principio de la oración. Si uno estudia el libro de Lucas y ve todas las veces en que Lucas menciona que Jesús oraba, es un estudio muy interesante. Vean las veces en que Lucas menciona que Jesús oraba. Dice que Jesús oró antes de ser tentado. Jesús oró después que fue bautizado. Jesús oró cuando iba a elegir a sus discípulos. Jesús oró en el Getsemaní diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos que Jesús constantemente tenía una vida de oración. Tanta era su vida de oración que sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Si queremos levantar una generación de discípulos, una nueva generación, necesitamos aprender a orar por nuestros discípulos, a orar con nuestros discípulos. Y nuestros discípulos nos tienen que ver a nosotros, que nosotros somos también modelos para ellos en cuanto a la oración. Lucas 6, 12 al 13 dice, en aquellos días Él, Jesús, fue al monte a orar.
Y dice, hizo una vigilia y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Necesitamos dedicar tiempo a la oración. Si vamos a invitar a otras personas, si vamos a discipular a otras personas, tenemos que orar por ellos. Tenemos que ver lo que les está pasando. Esta mañana Raúl Justiniano nos hablaba de la intimidad que necesitamos tener con Dios. Nos hablaba de que el ser viene antes que el hacer. Entonces necesitamos ser personas de oración. Necesitamos ser personas de Dios y no solamente hacer cosas para Dios. Segundo principio, el principio de la selección. Lo segundo que el Señor hace es se acerca a algunos de los que eran sus seguidores y Él les selecciona. Él ve quiénes son aquellos que iban a estar con Él. Marcos 3, 13 al 15 dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús no solamente tenía 12 discípulos, Jesús tenía más que 12 discípulos, pero entre toda la multitud de discípulos que Él tenía, Él tomó algunos de ellos y los seleccionó de manera específica para que estuvieran con Él. Y Él dedicó tiempo a ese pequeño grupo que hoy conocemos como los apóstoles, los 12 apóstoles. Pero Jesús no solamente tenía 12 discípulos, Él tenía muchos más discípulos. En una ocasión se menciona que incluso habían 120 personas que lo estaban siguiendo. Pero Él tomó la decisión de invertir tiempo en un grupo pequeño. Es cierto que vamos a tener la oportunidad de trabajar muchas veces con multitudes. Pero como ya nos estaba diciendo Johannes, necesitamos invertir tiempo más bien en el grupo pequeño, en un grupo de personas a quienes vamos a enseñarles lo que nosotros hemos aprendido. Otro principio más, después de la selección viene la invitación. Dice Mateo 4, 18 al 22, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es cierto de que muchas veces no vamos a tener la oportunidad de invitar a las personas con quienes vamos a trabajar en un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser de que, bueno, el pastor te eligió y ahora tú vas a ser la líder de los jóvenes. Y él va a ser tu ayudante y ellos otros 2 van a estar en tu equipo de apoyo. Y ahí ya tienes. O sea, no tienes la oportunidad de seleccionar y elegir a quienes tú vas a trabajar. Pero sí también puedes invitar a más personas a que se unan al equipo de trabajo en el cual estás. Casi siempre los líderes nos quejamos de que nadie nos ayuda en el ministerio. Nadie está, yo tengo que hacerlo todo. Pero es porque no estamos invitando a otra gente a unirse a lo que Dios nos permite hacer. Y Jesús constantemente hizo eso. Él invitó a la gente a unirse. Ven y sígueme. Se va junto a Mateo y le dice, Mateo, ven y sígueme. Y Mateo, ¿qué hizo? Dejando todo, fue y le siguió. No todos le siguieron a Jesús. Estaba, por ejemplo, el joven rico, que Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, el dinero, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Y él qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, no estaba él dispuesto a aceptar la invitación de Jesús. Y van a haber personas que no van a aceptar nuestra invitación. Pero igual nosotros invitemos a la gente, hey, ven, únete, ayúdame, vamos a hacer esto, vamos a hacer este trabajo, vamos a trabajar aquí con los jóvenes, vamos a trabajar con los niños. El próximo fin de semana me estoy yendo a un viaje misionero, hey, ven conmigo, vamos.
Invita a otros a unirse en el trabajo que Dios te está dando. Otro principio más que vemos también en Jesús. Jesús también dice se asoció. Hay una asociación. En Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! No sé quién decía estos días, ¡wow! ¡Wow! Qué interesante. Se nota, se ve que este hermano está con Jesús. Se nota que esta hermana estaba con Jesús. Así estaban diciendo de Pedro y de Juan. Ellos reconocieron, ellos se dieron cuenta de que estos hombres eran hombres sin letra y del vulgo, es decir, no eran personas preparadas, no eran personas capacitadas, no eran como un Johannes sudafricano que estudió un liderazgo en Estados Unidos y cosas así. No, era apenas un Leandro Sandoval ahí que estaba ahí medio perdidito y bueno, le trajeron y está ahí compartiendo. Pero al final se notaba que ellos habían estado con Jesús. ¿Puede la gente notar que yo estuve con Jesús? ¿Puede la gente ver en mí de que pasé yo el fin de semana con Jesús? Jesús dice que invitó a sus discípulos, llamó a algunos en primer lugar para que estuvieran con Él. Entonces, las personas a quienes estamos acompañando tenemos que llevarlos a la presencia de Jesús. Se tiene que notar que ellos están sirviendo a Jesús, que están con Jesús. Entonces hay una asociación. Siguiente principio, hay una consagración también. Algo que Jesús constantemente hacía era que empezaba con las personas donde ellos estaban y luego los iba llevando a un siguiente nivel más alto de compromiso. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, no los eligió por lo que ellos eran, no los eligió por la capacidad de Pedro de cortar orejas. No fue eso lo que llamó la atención de Jesús. Lo que Jesús sabía era que si ellos se consagraban a Dios, es que iban a llegar a ser lo que fueron. No elijas a la gente por lo que la gente es en el momento que estás eligiendo. Porque vas a invitar a personas a tu equipo que probablemente dice, chuta, ese hermano mejor ni los invites, uno va a decir. Pero no pienses en lo que es esa persona en ese momento, sino que piensa lo que esa persona puede llegar a ser en las manos de Dios. Jesús constantemente llevaba a la gente desde donde estaba a un nivel más alto de consagración. Juan 17, 15 al 17 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando invitamos a la gente, animemos también, desafiemos a la gente a un siguiente nivel. ¿Cuál es tu siguiente nivel, hermano? ¿Cuál es tu siguiente nivel, hermana? ¿A dónde ahora tienes que llegar? Porque nunca vamos a alcanzar el, máximo transformación, super, hiper, mega, saiyajin o algo así. No, siempre va a haber un nivel más que vamos a crecer. Entonces, ¿cuál es tu siguiente nivel? Ayudemos también a la gente a crecer. Ayudemos a los que estamos liderando a alcanzar su siguiente nivel. Otro principio más. Y es importante entender una cosa, que todos estos principios lo tenemos que ver si Jesús estaba haciendo o no. Porque estamos diciendo de que Jesús es nuestro modelo. ¿Hizo Jesús estas cosas con sus discípulos? ¿Era algo característico en el ministerio de Jesús cada uno de estos puntos? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer nosotros, si vamos a liderar una nueva generación, si vamos a levantar una nueva generación, sin importar los medios que utilicemos para levantar esa generación, tenemos que seguir haciéndolo a la antigüita, dirían algunos.
No, tenemos que seguir haciendo según el modelo que hemos recibido de Jesús. El siguiente, por favor. Consagración, ya hemos hablado. Demostración. El siguiente principio fue la demostración. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si queremos que las personas a quienes estamos liderando, las personas con quienes estamos trabajando, ellos se consagren, ellos sean personas de oración, ellos sean personas serviciales, ellos tengan un espíritu de humildad, nosotros tenemos que vivir en nuestras vidas ese modelo. Ellos tienen que ver en nosotros que nosotros les estamos demostrando. Ellos tienen que ver, les estamos demostrando. Si una de las cosas que yo siempre le digo a los chicos con quienes trabajo es, si usted quiere que los jóvenes lleven las sillas de este salón al otro salón, ¿qué tiene que hacer usted? Empezar y agarrar por lo menos 2 o 3 sillas y que los chicos ya te ven. A ver, ayúdenme muchachos, llevemos. ¿Entienden? Ya me tienen que ver haciéndolo. Esa es la demostración. Yo tengo que demostrar en mi vida lo que quiero que ellos logren. Siguiente principio, no sé cuánto vamos, si alguno está anotando en qué punto va. 6, séptimo, delegación. Segunda de Timoteo 2:2 dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Jesús constantemente dice que delegó autoridad a sus discípulos. Los llamó y le dijo, ahora ustedes van a tener autoridad para echar fuera demonios, para reprender esto, para sanar. Si alguna serpiente les muerde, no les va a hacer daño. Si toman veneno, no les va a hacer daño. Si toman Coca-Cola, si toman veneno, no les va a hacer daño. Jesús constantemente estaba delegando autoridad y responsabilidad a las personas con quienes él trabajó. Pablo le decía a Timoteo, yo recibí del Señor y ahora te delego, Timoteo, lo que has oído de mí, esto le vas a encargar ¿a quién? A hombres fieles. Estos 2 son los fieles, los más fieles. Sí, amén. Después vamos a charlar. Consejería y liberación allá en el último salón. A estos más fieles, ahora estos más fieles, ¿qué van a hacer? Van a enseñar también a otros. Delegación. Yo recibí del Señor, ahora le delego a Él le delega a otro. Mira, lo que has aprendido de mí, ahora ve y enséñalo a Él. Mientras tanto, ¿qué yo voy a hacer? Ahora yo le voy a ir a enseñar a ella y tú le sigues enseñando. La delegación, pero al mismo tiempo cuando él aprende, ¿qué va a hacer? Delega a otro también. Otro principio más, porque se nos va acabando el tiempo. El envío. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús constantemente nos está enviando. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Enviemos también a la gente, démosle la responsabilidad. Hay veces que la máxima responsabilidad que tienen las personas, yo trabajo especialmente con jóvenes y siempre reclamo eso, hay veces que la máxima responsabilidad que le damos a los jóvenes en la iglesia es pasar al frente y recoger la ofrenda. Pero eso no necesita ni orar, no necesita ni leer la Biblia, ni creyente tiene que ser para pasar al frente, agarrar el platito y ir así, a ver hermana, su ofrenda así. No necesitas. Pero si yo le digo, a ver hermana, ahora usted va a empezar a discipularle a ella. No, pastor, yo no sé, no importa, yo le voy a mostrar cómo va a hacer y la próxima semana comienza a discipular. Entonces ella va a decir, tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, tengo que consagrarme. Tenemos que enviar a la gente y darle responsabilidades. Uno más, por favor. Supervisión. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70
con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Si uno lee el el versículo 1 de 10 dice que Jesús les envía a ellos, pero luego que ellos regresan le dan el informe a Jesús. Señor, ¿sabes qué? Fuimos y predicamos y evangelizamos y bautizamos, e incluso había un endemoniado y cuando le hablamos se sujetó hasta el demonio. Pero Jesús aprovecha y corrige a los discípulos, les supervisa y le dice: muchachos, excelente trabajo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo tengo la oportunidad en la supervisión de corregir lo que está haciendo. ¿Cómo va el discipulado? No, es una hermana pecadora y no se arrepiente. Bueno, ¿qué te parece si hacemos de esta manera? ¿Qué te parece si hacemos lo otro? ¿Qué piensas que puede hacer la próxima vez para que la hermana sea más consagrada? Entonces, en la supervisión yo puedo corregir cualquier cosa que se esté haciendo de manera equivocada. Finalmente, no sé cuánto vamos, creo que ya es el último punto. 10 principios para la delegación, o 10 principios para el levantar una nueva generación. Por último, la reproducción. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Al final, la reproducción. Vayan y compartan con otro. Ahora vayan y hagan ustedes. Ahora lleven ustedes. Hagan el trabajo ustedes. El último punto es que tu discípulo, a quien tú estabas enseñando, ahora ¿qué estás haciendo? Comienza a enseñar también a otro. Comienza a discipular. El éxito en el ministerio no es lo que usted hace. El éxito en el ministerio es lo que sus discípulos hacen. Si evaluamos el ministerio de Jesús en base a lo que hicieron sus discípulos, Él tuvo el mejor ministerio. Porque hoy usted y yo somos cristianos, somos creyentes en Él gracias al trabajo que hicieron sus discípulos. Conclusión, y con eso termino. Estamos ante un mundo que necesita de manera urgente que se levante una generación que ame a Dios y esté dispuesta a invertir en otros siguiendo el modelo de Jesús. Ahora el desafío a ustedes: vayan y hagan ustedes, levanten una nueva generación. Muchas gracias, que Dios les bendiga.